El tema de esta capacitación es sobre la inducción de los deberes de las juntas como patronos. Bueno, voy a iniciar en esta tarde yo con la presentación de las compañeras. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez Alvarado, abogada de la Defensa Pública Laboral del Poder Judicial. Estamos ubicadas acá en Guapiles. El día de hoy, además de mi persona, también van a participar de la presentación las licenciadas Elizabeth Hernández, Jenny Barrantes y Gerlin Zanabria, quienes somos las 4 defensoras públicas laborales que trabajamos acá en el Poder Judicial, en el segundo circuito judicial de la zona atlántica. Somos quienes pues, les vamos a compartir un poquito de conocimiento respecto a este tema y este tema surge de conversaciones que tuvimos a nivel interinstitucional, la Defensa Pública y el Departamento de Servicios Administrativos y Financieros de la Dirección Regional de Guapiles. Agradecerle a don Henry, a May, más bien esa apertura y esa flexibilidad para unir esfuerzos y brindarles esta charla que yo sé que va a ser de mucho provecho para las juntas de educación, juntas administrativas y también para las cocineras, que sabemos realmente que las juntas de educación, las mayores contrataciones que tienen pues son con las cocineras de los comedores escolares, de servidoras domésticas. En ese sentido, pues les traemos esta presentación que básicamente resume lo que son los poderes o potestades del patrono, en este caso particular, esas juntas de educación en las escuelas o juntas administrativas en los colegios, para explicarles cuáles son esas potestades que tiene el patrono para sancionar a los trabajadores o a las trabajadoras, así como los límites que tiene también el patrono en esa potestad sancionadora. Vamos a hacer referencia a los plazos que tiene el patrono para poder disciplinar esas faltas o despedir, así como los plazos que tiene el trabajador o la trabajadora para reclamar sus derechos. Y se va a hablar también de los tipos de sanciones que se pueden ejecutar según los tipos de faltas y cuáles son esas faltas que están sujetas a sanción. También se va a ejemplificar un poco toda esa parte conceptual y con eso es lo que vamos a finalizar el día de hoy. Al final, pues si hubieran consultas o dudas, también vamos a estar evacuando cada una de ellas. Vamos a iniciar con el tema de los poderes patronales. En toda relación laboral hay dos partes. Una parte que siempre va a estar más arriba de la otra y esa parte que está más arriba pues es el patrono y los trabajadores que están en esa relación más abajo. Y ahí es donde se habla justamente de los poderes patronales. Dentro de los poderes patronales hay unos que son más groseros o más invasivos a la esfera del trabajador que otros. Y dentro del más grosero, más invasivo, está el poder disciplinario, que es esa facultad que tiene el patrono para imponer sanciones a sus subalternos, para ejecutar sanciones o para disciplinar las faltas que cometan los trabajadores. Hacer un adecuado ejercicio de esa potestad sancionadora que tiene el patrono, en este caso las juntas de educación, para que no comprometan a la junta como tal, para que no comprometan a la institución como tal. Esta capacidad o esta potestad de sancionar tiene que estar reglamentada, tiene que estar reglada, tiene que estar basada en norma para poder ejercerla. No se ejerce de manera arbitraria ni porque a mí se me ocurre y me parece que tal persona está cometiendo una falta, sino que cada sanción pues tiene que ir individualizada no solamente a la persona que se va a sancionar, sino justamente con cuál artículo, por ejemplo, del Código de Trabajo es que se va a fundamentar esa sanción. Hay un voto de la Sala Segunda que hace referencia ahí, que es el 1283-13, que en resumen básicamente lo que se refiere es el caso de un chofer de autobús que fue despedido por la empresa porque había cometido una falta muy grave, y esa falta grave era la falsificación de comprobantes o de los tiquetes, más bien esos de adultos mayores, y eso se logró demostrar. Entonces fue despedido de manera objetiva, entre comillas, digo objetiva porque pues
Se logró constatar la falta y pues evidentemente salió de la empresa, pero la empresa abusó de su potestad sancionadora y en una pizarra informativa que tenían colocó una foto del chofer con el tipo de falta que había cometido y eso pues le generó un perjuicio al trabajador. A futuro él no se logró contratar más en la labor que él sabía realizar y judicializó el proceso. A nivel judicial, pues no logró desvirtuar el tema de que había sido despedido injustamente, pero sí se le concedió el daño moral. Y ese daño moral fue una suma bastante grande, bastante, estamos hablando de millones de colones, que al final la empresa tuvo que, pues, que sacar, ¿verdad?, para reconocerle a este trabajador por una orden judicial. Entonces vemos cómo se aplicó la potestad sancionadora del patrono, se ejecutó un buen despido, pero hubo también un abuso de esa autoridad, un abuso de esa potestad que tenía el patrón. Siempre hay que analizar cada caso concreto, también específicamente. Cada trabajador, a veces aunque las faltas sean similares o parecidas, depende mucho también la repercusión que haya tenido esa falta en el ámbito laboral. Entonces, inicialmente puede catalogarse como una falta leve, inclusive la misma falta cometida por tal vez dos trabajadores distintos, pero el daño, las repercusiones que tienen estas a nivel laboral, una puede ser más perjudicial que la otra, y de ahí también pues la sanción evidentemente va a ser diferente. Entonces sí hay que analizar cada caso concreto, cada realidad, y basar y fundamentar esa decisión en la norma, en los reglamentos. Ok, bueno, dentro de esa misma parte de la presentación se habla de tipos de poderes patronales, unos más invasivos que otros. El más invasivo, evidentemente, va a ser siempre esa potestad que tiene el patrono de poder sancionar las faltas. Luego ahí va bajando su nivel al poder de fiscalización, que es solamente pues verificar, revisar y darle seguimiento a las funciones del trabajador, y el poder de dirección como tal, ¿verdad?, que es el que crea los límites, los nortes para que el trabajo pues se desarrolle de la mejor manera. En la otra parte de la presentación tenemos los límites al poder disciplinario del patrono y podemos observar ahí varios principios. Justamente para no caer en esos abusos que hablábamos anteriormente, pues el patrono tiene que tener muy en cuenta esos principios como el de proporcionalidad y el de la razonabilidad. La sanción no puede ser arbitraria o subjetiva y debe estar ajustada al cumplimiento o no de las funciones del trabajador. El despido siempre va a ser la sanción más grave que se le pueda aplicar a un trabajador. Es lo último que el patrono debería de hacer en la relación laboral, y en realidad la potestad sancionatoria del patrono no es causarle daño al trabajador. Ahí más bien debería aplicarse todo el tema preventivo para que pueda desarrollarse la función de la mejor manera, la labor del trabajador de la mejor manera, y no aplicar al final esa sanción tan gravosa. Pero bueno, más adelante se les va a hablar de cada uno de esos tipos de faltas y las sanciones que ameritan cada uno de ellos. Pero sí tener ese principio de la proporcionalidad y la razonabilidad dentro del poder sancionador. También el tema de la causalidad, que es esa relación de causa y efecto entre la falta cometida y la sanción impuesta, que haya una coherencia entre esa sanción que se va a aplicar y la falta que cometió el trabajador. No pueden haber hierros y errores en este sentido, y sí pasa muchísimo que a veces a un trabajador se le entrega inclusive la amonestación por escrito, y el trabajador dice, pero bueno, ¿qué hice yo? ¿O qué pasó? No sabe, ¿verdad?, qué fue lo que pasó, porque hay equivocaciones en este sentido, equivocaciones incluso de sanciones, o cuando se le quiere sancionar una falta que cometió hace muchísimo tiempo atrás que ni siquiera el mismo trabajador recuerda, y es ahí donde entra este principio de
de actualidad, donde se limita en el tiempo esa capacidad de sancionar del patrón. Es importante que la Junta de Educación sea ordenada en esto, que tenga pues a nivel administrativo, ojalá el expediente de cada trabajador bien ordenado, repito, que cada falta que cometa el trabajador sea sancionada en tiempo y que si comete realmente la falta, pues se sancione, no se deje pasar. Que ya a final de año, cuando llega diciembre, se pretenda recordarle al trabajador o a la trabajadora, mire, es que usted cometió tal cosa y esto y lo otro y por tal motivo, entonces pues vamos a terminar la relación laboral. Que eso al final lo que crea es un mismo perjuicio, un perjuicio para la parte empleadora, para la parte patronal, y más cuando tratan de justificar sus acciones, cuando no lo hicieron en tiempo, y lo que genera es más bien un abuso de ese poder que podría conllevar inclusive, o ha conllevado inclusive, y eso es la historia que tenemos acá, muchísimas demandas judiciales. Y el principio de non bis in idem, que es no sancionar al trabajador más de una vez por la comisión de una misma falta. Y eso no significa que si yo cometí una falta hoy como trabajador, no es que no me puedan sancionar a futuro porque haga lo mismo, no. Es que si hoy, 21 de junio de 2021, yo cometí una falta y mi patrono me sancionó esa falta, pues no me van a ir a sancionar nuevamente en julio, en agosto, en septiembre por la falta que cometí hoy. Muy distinto es si vuelvo a cometer el mismo tipo de falta, pero en otra época, en otro momento, porque evidentemente pues la misma sí debe ser sancionada. Y tenemos finalmente, con respecto a lo que es el poder patronal, dentro de ese principio de actualidad, los plazos de prescripción para sancionar una falta. Y el trabajador, el patrono en este caso, tiene a partir del momento en el que el trabajador comete esa falta, o a partir del momento en el que el patrono se da cuenta de la falta cometida por el trabajador, tiene un mes para sancionar, un mes para ejercer esa corrección disciplinaria. Igualmente para el tema del despido. Cuando hablo de sanciones, inclusive se está hablando también del despido, y el artículo 414 del Código de Trabajo es amplio al indicar y al explicar ese plazo que tiene el patrono para ejercer su potestad sancionadora. Igualmente el trabajador, para reclamar sus derechos a nivel judicial, tiene el plazo de un año a partir de que se da la finalización de la relación laboral para reclamar derechos laborales. Hay plazos interruptores hay actos, interruptores de ese plazo, lo que conllevaría que nuevamente se vuelva a computar el plazo de un año. También, por ejemplo, la solicitud al Ministerio de Trabajo de una conciliación a nivel administrativo. Una cosa es el Ministerio de Trabajo y otra cosa es el Poder Judicial. Cuando hacen esas solicitudes de conciliación, pues también interrumpen ese plazo de prescripción, suspenden ese plazo por 3 meses más. Esos son los plazos que establece el Código de Trabajo específicamente tanto para el patrono como para el trabajador. Cuando ya hay un proceso de investigación más amplio que se deba de realizar, un proceso disciplinario donde conlleve investigación y demás, pues ese plazo de mes sirve para que el patrono le comunique al trabajador que va a iniciarse un procedimiento de investigación para determinar si realmente cometió dicha falta, y cuando finalice ese mes, pues vuelve a correr el plazo para que el patrono pueda terminar su procedimiento de investigación y ejecutar la falta correspondiente. Y ese plazo es un plazo, no podemos hablar de un mes o 2 meses o de 3 meses, sino que se entiende dentro de esa proporcionalidad y racionalidad que rige en materia laboral, que es el que se debe aplicar para poder hacer las investigaciones correspondientes. Ok, esta es la parte que me correspondería mencionarles a ustedes, explicarles un poquito. Sigue la compañera Gerlin Sanabria, la licenciada Gerlin Sanabria, que les va a explicar los tipos de faltas y sanciones en Costa Rica.
Bueno, en materia laboral, el patrono tiene derecho a sancionar las faltas que el trabajador o trabajadora haya cometido en su lugar de trabajo. Sin embargo, cada tipo de falta cuenta con una sanción y consecuencia distinta, que esto se verá regulado, como ya a continuación se le mencionará, en las féminas. La legislación laboral costarricense, si un trabajador comete una falta, el patrono tiene la potestad disciplinaria para imponerle las sanciones, que incluso de esto está hablando mi compañera Marjorie. Específicamente el artículo 71, 72, 85, 81, 369 y 410 del Código de Trabajo establece cuáles son las sanciones aplicables de acuerdo a la falta cometida por cada trabajador. El artículo 71 menciona lo que son las faltas leves. Leves se les llama a las faltas que el trabajador o trabajadora cometa y es merecedor a una llamada de atención. Como lo indica el artículo 71, los trabajadores están obligados, y ahí establece una lista taxativa de cada una de esas acciones. Para hacer mención de algunas, en el artículo 71, inciso A, se menciona el hecho de desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de sus representantes. En consecuencia, las trabajadoras, en este caso específico de las cocineras, pues están en obligación de cumplir con las directrices emanadas de su jefatura inmediata, ¿verdad? También está que deben ejecutar este trabajo de manera cuidadosa, con esmero. También se menciona que deben restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que se les facilite para desempeñar su trabajo. Eso quiere decir que cada uno de ellos deben de darle pues un buen mantenimiento, obviamente tomando en cuenta que hay un deterioro normal de los objetos utilizados, ¿verdad? Dentro del trámite normal. También deben observarse las buenas costumbres durante su jornada de trabajo, deben prestar auxilio necesario en caso de siniestros, ¿verdad? Siempre y cuando esto no implique una remuneración. Estos son cosas muy generales. El artículo 72 también menciona que queda absolutamente prohibido a los trabajadores o trabajadoras abandonar el trabajo en horas laborales sin una justa causa y sin estar autorizado por su patrono. También no pueden hacer propagandas políticas, como lo reitero. Estos son pues sumamente circunstancias muy generales, ¿verdad? Hay que aplicarlo a cada caso en concreto. También está los trabajadores que desempeñen sus funciones en estado de embriaguez o bajo cualquier otra condición análoga, cualquier tipo de otra sustancia o droga, ¿verdad? Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrono para objetos distintos a aquel que están normalmente destinados, cuando utilizan los instrumentos que se les hayan facilitado en su lugar de trabajo para utilizarlos para un beneficio común o algo de lo que no estaba destinado. También queda prohibido para los trabajadores portar armas de cualquier clase durante las horas laborales, excepto que sea, pues obviamente, una función que amerite utilizarlas. Después de ahí, el artículo, estos son en cuanto a las faltas leves, ¿verdad? Que se pueden llegar a sancionar con una carta de amonestación, una llamada de atención. Y como decía la compañera, es importante que se tenga documentadas todas estas circunstancias, ¿verdad? Siempre sería bueno y es recomendable para el patrono pues que tenga un respaldo de todas las situaciones que se den con los trabajadores, porque ellos están en obligación, como la parte más fuerte de la relación laboral, de mantener documentadas todas las circunstancias que puedan llegar a alegarse en un posible juicio, o igualmente pues es una buena costumbre de que tengan siempre un control de lo que pasa con sus trabajadores, para algún eventual conflicto judicial pues siempre tengan las herramientas necesarias para poder hacerle frente a un proceso judicial. Ok, faltas graves. Estas vienen reguladas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Esta es una lista taxativa, que esto implica un despido sin responsabilidad para el patrón. Esto quiere decir que no se le va a pagar el preaviso y la cesantía al trabajador o trabajadora que cometa alguna de las faltas que se establecen en este artículo, tales como ya les voy a mencionar las que dicen esta norma. Dice que cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral,
acuda a las injurias, a calumnias y días de hecho. Esto en contra de sus patronos. El inciso B también regula que sea en contra de los trabajadores, siempre y cuando esto, a consecuencia de estas actuaciones, altere gravemente la disciplina e interrumpa las labores que desempeñan los demás trabajadores. También se menciona que si es fuera del lugar de trabajo, acudan a estas mismas acciones, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellas se haga imposible la convivencia y armonía para la relación de trabajo. También se menciona que es sancionable con un despido sin responsabilidad patronal cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio directo del patrono o cuando causen intencionalmente un daño material en las máquinas, herramientas y materia prima, productos y demás objetos que se le haya suministrado al trabajador. Este inciso es muy importante cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso G del artículo 71, cuando el trabajador comprometa con sus imprudencias o descuido la seguridad del lugar donde se desempeña, cuando deje asistir a su trabajo sin permiso o con justa causa, y siempre y cuando estas faltas o estas ausencias sean 2 días consecutivos o 3 ausencias en un mismo mes calendario. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Por eso es la relevancia de tener un control del expediente o de cada uno de sus trabajadores, ¿verdad? Porque los 2 días, para que sea un despido sin responsabilidad patronal, tiene que ser 2 días consecutivos o 3 en un mismo mes calendario. Ese es el requisito, o al menos así se indica textualmente en el artículo 81 del Código de Trabajo. Además, se menciona que cuando el trabajador de manera manifiesta y reiterada no quiera adoptar las medidas preventivas a seguir en los procedimientos indicados por su patrono en perjuicio del patrono. El inciso 1 también, menciona que cuando se le haya hecho una amonestación de las que se indican en el artículo 72 del Código de Trabajo, es importante en este caso que el patrono, bueno, en este caso las juntas, hablando propiamente de las cocineras, le hayan hecho un apercibimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se le haya dicho a la trabajadora o el trabajador, bueno, pasó esta situación, es importante que usted sepa que esto puede ser una causal de despido. Entonces, si vuelve a pasar, ya va a saber el trabajador cuál va a ser esa sanción, que es ya como le establece el artículo 81, es un despido sin responsabilidad patronal. Luego también está el inciso G, que habla que cuando el trabajador celebra el contrato y el trabajador lo haya hecho incurrir lo haya inducido en error. Esto más que todo relacionado a haber ofrecido documentos falsos y que se demuestre su incapacidad para poder realizar el trabajo para el cual fue contratado debido a este error que haya inducido el trabajador. También que cuando el trabajador sufra una prisión por sentencia ejecutoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tiene que existir una sentencia en firme en materia penal donde diga que esta persona es culpable por X o Y delito y por esto tenga que pues cumplir una pena de prisión. En este caso, los patronos tienen la facultad de despedirlos sin responsabilidad patronal. También hablan de que cuando el trabajador haya cometido cualquier otra falta grave a las obligaciones que le impongan los contratos de trabajo. Esta es como más genérica, donde se puede encasillar pues algunas que no se mencionan taxativamente, pero siempre tiene que estar pues se tiene que tomar en cuenta que haya una proporcionalidad con la falta cometida para poder llegar a un despido, que básicamente sería como la pena máxima y que no es en cualquier caso que se puede simplemente llegar y tomar la decisión de despedir al trabajador. Tiene que haberse hecho varios apercibimientos si fuera el caso, ¿verdad? Dependiendo de la falta que haya cometido, para poder aplicar este despido simplemente sin esta responsabilidad para el patrono. Bueno, en general, básicamente, como les decía, el Código de Trabajo sí tiene la lista taxativa de cuáles son
las conductas que se consideran necesarias para poder despedir a una persona sin responsabilidad patronal. Nada está inventado, la mayoría de cosas ya el código las establece, ¿verdad? Entonces, siempre que tengan alguna duda, pues nosotros estamos muy abiertos siempre pues a colaborar en estos casos, ¿verdad? Siempre tratamos de que haya una conciliación entre las partes, porque la finalidad de nosotros es la paz social, ¿verdad? Que los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso, pues los patronos, las juntas de educación, pues siempre se llegue a un buen término en este tipo de conflictos que se dan a nivel laboral, ¿verdad? Porque la finalidad nunca es causar un perjuicio a ninguna de las partes, siempre es, pues, de la forma de la mano con la legislación laboral, pues siempre se llegue a buenos términos. Y en relación a esto, y siguiendo la misma línea, mi compañera Elizabeth les va a hablar de los tipos de sanciones que existen de acuerdo a la falta que hayan cometido. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Elizabeth Hernández. Soy parte del grupo de las defensoras laborales que laboramos aquí en Guapiles. Me corresponde a mí el tema sobre los tipos de sanciones. Primeramente hay que hablar sobre algo muy importante que quizás no se desarrolla mucho en la parte patronal, pero que sí es de suma importancia para poder llevar a cabo un debido proceso, una forma de amonestar a un trabajador, y es el reglamento que tiene que haber en toda institución que tenga colaboradores a su servicio. ¿Para qué nos sirve este reglamento? Para poder decir qué voy a sancionar y cómo lo voy a sancionar, ¿verdad? Entonces, voy a apagar la cámara, existen tipos de amonestaciones que tienen que estar bien delimitadas en ese reglamento para poder llegar a hacerles un debido proceso al trabajador y que no agarremos al trabajador desprevenido, que no sabían que eso era una falta. Entonces, podemos ver cómo existen amonestaciones que pueden ser verbales por una falta mínima o pueden ser escritas, igual por una falta leve que no amerita una amonestación mayor. De acuerdo a lo que nos venía conversando Yerlin, está la amonestación con apercibimiento que está regulada en el artículo 81, inciso J, que va concordado con el artículo 72, en incisos A, B, C, D y E, que son faltas que, si bien es cierto, si se cometen una vez, no son causal de despido. Si el trabajador vuelve a reiterar en la misma conducta, sí se le puede despedir sin responsabilidad patronal, pero tiene que habérsele hecho este apercibimiento, esta carta escrita donde se le informa, de acuerdo al reglamento interno o de acuerdo al código de trabajo, el artículo tal, dice que usted no puede hacer esto y esto y esto. Entonces, se le apercibe por una única vez de que si usted vuelve a cometer dicha falta, se le va a despedir sin responsabilidad patronal. Esto es para agotar la buena fe que existe en toda relación laboral y siempre va a ser previo al despido. Después están los que se conoce como suspensión de la relación laboral. Esto se ve más que todo en materia de derecho público, cuando se exige el debido proceso, y también en algunos casos de mujeres embarazadas, que para poder despedirla se solicita esa suspensión de la relación laboral mientras se lleva a cabo la investigación en el Ministerio de Trabajo. Más adelante ampliaremos sobre eso. Esta suspensión puede ser sin goce de salario cuando está siendo sustituto del despido. Ok, la falta es más o menos grave, pero le vamos a dar la oportunidad y se le va a suspender de acuerdo al reglamento con tal sanción. Entonces, por ejemplo, una trabajadora, un trabajador llega tarde 4 veces al mes, en el mismo mes calendario, se le llama la atención y resulta que en el reglamento dice que por esas 4 llegadas tardías amerita una suspensión de 2 días sin goce de salario. Entonces se le hace esta carta y se le hace esta suspensión al trabajador. El trabajador sabe que hay un reglamento y que ese reglamento dice qué consecuencias traen las faltas que se están cometiendo, y por ende, si él conoce de este reglamento,
pues entonces no va a cometer esa falta. Y si las comete, pues sabe que va a llevar una amonestación implícita. Por eso es tan importante que exista el reglamento, porque si existe un reglamento, se puede aplicar. Este reglamento, a su vez, tiene que estar autorizado por el Ministerio de Trabajo y tiene que estar en un lugar público, visible, que todos los trabajadores puedan verlo, y empieza a regir después de 15 días de que se puso en este lugar. Después vamos a ver sobre el despido sin responsabilidad patronal. De acuerdo a lo que nos decía la compañera Yerlin, esta es la máxima sanción. De acuerdo a la sala segunda, ha indicado que constituye la sanción máxima que puede imponerse ante la presencia de una acción u omisión del trabajador que se considera constitutiva de infracción laboral por una falta grave. La falta tiene que ser de tal magnitud que haga imposible la continuación de la relación de trabajo. Y la gravedad la va a establecer el juez de acuerdo a la prueba que se aporte en el expediente. Por eso es tan importante que la parte patronal tenga un expediente, tal como lo indicó Marjorie al principio, un expediente de cada trabajador donde se puedan ir guardando todas las acciones que se le vayan haciendo al trabajador, si es una carta de amonestación verbal, si es escrita, si es alguna sanción o algún apercibimiento, si es una suspensión, por qué se le hizo. Si usted me pasa la filmina, por favor. Pasamos a lo que no constituyen sanciones propiamente dichas. Está la suspensión con goce de salario. Esta no es un castigo o sanción propiamente dicho, sino que es una medida precautoria que tiene por finalidad evitar que el trabajador que está siendo investigado por una falta altere la prueba o intervenga afectando la investigación. Esto se ve mucho en materia administrativa. Después no tiene un máximo legal, es recomendable únicamente mantener durante el tiempo necesario para determinar la existencia de la falta. Y es recomendable documentarla. La carta tiene que especificar que se suspende con goce durante la investigación y el tiempo por el cual va a durar esta suspensión sin goce de salario. Y al trabajador debe cancelársele el salario completo. Esto se utiliza mucho en casos de mujeres embarazadas, precisamente porque el patrono necesita hacer la investigación ante el Ministerio de Trabajo por la acción u omisión que cometió esta trabajadora, pero no puede despedirla sin que el Ministerio de Trabajo haya intervenido. Y a veces esta intervención lleva algún tiempo, 1 mes, 2 meses. Entonces, durante todo ese tiempo, el patrón puede suspender a la trabajadora siempre y cuando le cancele el salario. Ya después, hablando del despido con responsabilidad patronal, está en la facultad que tiene el patrono de despedir y se da cuando la relación laboral finaliza sin que exista una falta grave que fundamente el despido. Esto se fundamenta en el artículo 85, inciso D del Código de Trabajo, el cual establece la propia voluntad patronal. Ante este despido, bajo esta tesitura, pues el único límite que existe es cuando estamos ante despidos discriminatorios. Pero por lo general un despido bajo el artículo 85, pues no podemos accionar contra el patrón, puesto que la indemnización por el despido es el pago del preaviso de la cesantía. Y en este tipo de despido, pues ya se le está pagando al trabajador, se le está indemnizando por quitarle el trabajo. En este tipo de despidos con responsabilidad patronal, el patrón no tiene que alegar ninguna causal, porque esto más bien abre el portillo para poder que el trabajador diga, es que se me está discriminando ¿verdad? Entonces solamente se escribe en la carta de despido que él mismo es con responsabilidad patronal por voluntad patronal. Es muy importante entregar la carta al trabajador, es un derecho que tiene el trabajador de acuerdo al artículo 35 del Código de Trabajo, que establece el derecho que tiene el trabajador de que se le entregue una carta
y la obligación del patrón de que si despide al trabajador sin responsabilidad patronal, tiene que darle la carta. Y en esta carta tiene que estar bien documentado cuáles son las causales por las que se les está despidiendo. ¿Me pasa la Firmina, por favor? Seguimos con lo que es una guía disciplinaria y los pasos para abordar de forma segura un caso a nivel disciplinario. Primero tenemos que recabar la prueba lo más rápido posible, máximo aquella difícil de acceso o que pueda perderse. Cuando estamos ante una posible acción o omisión, una falta sea leve o sea grave, tiene que abordarse lo antes posible para que esta prueba no se pierda. Pueden ser bitácoras, videos, fotos, audios, mensajes de WhatsApp, correos, toda la prueba documental que como patrones nos puedan servir. También, en caso de que la prueba sea documental, pues hay que reunirse con esos testigos, saber qué fue lo que escucharon, tomar por escrito los testimonios, que no se nos vaya a olvidar qué fue lo que escucharon. Tener guardados todas esas notas que se tomen, recordar los detalles como la hora, el lugar, dónde estaban, cómo es que escucharon, por qué estaban, cómo lo presenciaron. Después tenemos que individualizar la falta, no debe existir dudas sobre la actividad o sobre la omisión que hizo el trabajador. Hay que individualizar al sujeto. Esta persona fue la que hizo esta acción o fue la que no hizo lo que tenía que hacer. Se debe determinar con claridad el daño causado, el perjuicio, qué fue lo que le ocasionó pérdida al patrón por esta acción u omisión que hizo el trabajador o la trabajadora. Y se debe verificar que la conducta a sancionar haya sido regulada, es decir, que el trabajador no puede alegar ignorancia sobre su deber. Ok, aquí es donde entra precisamente la importancia del reglamento interno. Es que de acuerdo a este reglamento el trabajador no puede decir, es que yo no sabía que eso me iba a costar tal cosa, es que yo no sabía que eso no se podía hacer, es que yo no sabía. Si existe un reglamento y el reglamento es claro, entonces el trabajador no puede alegar ignorancia de lo que se le está diciendo. Obtenga la mayor cantidad de insumos para redactar la acción disciplinaria. Esto es que el trabajador debe guardar toda la prueba, todos aquellos documentos o testimonios que logró recabar en su oportunidad, mantenerlos ahí guardados, porque no sabemos si se va a ocupar a posterior en una posible demanda. Analice a partir de todo lo anterior la acción disciplinaria por aplicar. Aquí entramos a lo que hablaba Marjorie sobre el principio de razonabilidad. De acuerdo con la acción u omisión que se determine como falta, ¿qué sanción se debe aplicar? Debe estar determinada en el reglamento. Después verifique que la sanción por aplicar sea la que se ha ejecutado para casos similares. Si se sanciona a un trabajador, debe mantenerse la misma postura ante los demás trabajadores. A misma falta, misma sanción. Después resguarde la acción disciplinaria, así como la prueba en su poder durante un tiempo prudencial. No desechar la prueba, mantener un expediente para cada trabajador, eso es sumamente importante. En ese expediente el patrón podrá revisar a ver qué acciones ha cometido o qué omisiones ha tenido el trabajador para el fin del año, pues tener claro cómo se ha desempeñado ese trabajador en esa labor. ¿Me pasa la Filmina, por favor? Gracias. Documentación de faltas. ¿Por qué deben documentarse las faltas? Precisamente porque la carga de la prueba de demostrar que el trabajador cometió X o Y falta, pues le corresponde al patrón. El trabajador no tiene que demostrar que es inocente. La carga de la prueba de demostrar que el trabajador cometió esa falta, pues le corresponde completamente al patrón. Cuando un colaborador comete faltas de menor gravedad, pero que igual se quieren evitar, el patrón puede iniciar un proceso de disciplina progresiva.
que es la aplicación paulatina de medidas disciplinarias hasta llegar al despido sin responsabilidad patronal. Dichas medidas deben ser probadas. Entonces, por ejemplo, si un colaborador o una colaboradora llega tarde 15 minutos, a los 3 días vuelve a llegar tarde 20 minutos, a los 22 días vuelve a llegar tarde 15 minutos, al final del mes ha llegado tarde 4 días en el mismo mes. Resulta que de acuerdo al reglamento, dice que por 4 llegadas tardías en el mismo mes puede ser sancionado con una suspensión de 2 días sin salario, sin goce de salario. Resulta que, bueno, vienen y suspenden al trabajador por esas 4 llegadas tardías, lo suspenden 2 días sin goce de salario. Al mes siguiente, el trabajador vuelve a cometer la misma acción. De acuerdo al reglamento, dice que, ok, si lo vuelve a hacer un segundo mes, ya no van a ser 2 días, sino que van a ser 4 días sin goce de salario. Pero si ese trabajador tiene un tercer mes y vuelve a hacer las mismas 4 faltas, el reglamento dice que de acuerdo a estas últimas 4 faltas, al ser el tercer mes que está con la misma actitud, entonces se le puede despedir sin responsabilidad patronal y no estamos cayendo en una acción duplicada sobre la misma acción, sino porque estamos ante nuevas faltas de llegadas tardías. Pero todo tiene que estar documentado en este reglamento para poder aplicárselo al trabajador. El Ministerio de Trabajo en este sentido puede colaborarles, puesto que ellos tienen machotes, tienen ejemplos, modelos que ustedes pueden solicitarles para que eventualmente ellos les puedan facilitar la forma de redactar este reglamento y les pueda servir como guía para hacerlo de acuerdo a sus propias necesidades. El reglamento tiene que ir muy de acuerdo a las necesidades propias de cada institución. De mi parte, eso sería, y continuamos con la compañera Jenny. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Espero que todo el conocimiento que estamos resumiendo les sea de mucho provecho, porque la idea de esto es que tanto las juntas como las cocineras, las trabajadoras, pues conozcan de sus derechos, cuáles son las mejores prácticas. Ahora tenemos aquí algo que llamamos taller práctico, redacción de cartas disciplinarias. Es una herramienta que creemos que les va a servir. Por ejemplo, ¿cuáles son los elementos básicos de una acción disciplinaria? Voy a quitar la cámara para evitar problemas de conectividad. Dice, bueno, elementos básicos de una acción disciplinaria. Primero, la advertencia de despido en caso de apercibimiento. Eso es muy importante. Cuando la persona ha cometido una falta de manera reiterada, entonces es importante apercibirlo de que en caso de que siga cometiéndola, pues se puede despedir. Debe también tener la acción disciplinaria un plan de mejora en caso de bajo desempeño. Cuando se hace una evaluación de desempeño, una evaluación de la labor hecha, es importante incluir un plan de mejora, porque precisamente la necesidad que se llena en el trabajo es hacia los dos lados. El patrono necesita a alguien que le brinde un servicio y el trabajador necesita el salario y el trabajo que es tan importante. Entonces, por eso, un plan de mejora en caso de bajo desempeño ayuda muchísimo. Las personas no quieren que las despidan. Muchas veces desconocen elementos importantes de su trabajo y la inclusión de un plan de mejora ayuda mucho en casos de bajo desempeño. También la invitación de someterse a un programa de rehabilitación en caso de alcoholismo o drogadicción. No sé si ustedes saben que en caso de alcoholismo o drogadicción se catalogan como enfermedades. Entonces, no se puede tratar a una persona que está bajo el yugo del alcoholismo o de la drogadicción de una forma fría, sino que más bien hay que tratar de que esa persona se salga de ese problema tan serio.
Igualmente, tratándose de suspensiones sin goce de salario, se debe indicar el periodo de vigencia de la sanción. Como ahora nos explicaba mi compañera Eli, cuando se indica, cuando se hace una suspensión, indicaba Eli que dependiendo del reglamento, pues hay que especificar cuál es el periodo de vigencia de la sanción, de cuándo a cuándo va a ser la suspensión. ¿Cuáles son los errores frecuentes? Aquí también quisimos traerles una herramienta de ayuda de los errores que se han apreciado respecto, por ejemplo, a las amonestaciones verbales, a las amonestaciones escritas, a la amonestación con apercibimiento, a la suspensión sin goce de salario. Bueno, respecto a la amonestación verbal, muchas veces se utiliza para fundamentar faltas posteriores más gravosas. Entonces, es importante que también saber que no necesariamente muchas veces las personas cometen el error de que se cree que primero tiene que ser una amonestación verbal y después una amonestación escrita. No necesariamente, porque la amonestación verbal tiene el inconveniente de que si solo están dos personas, pues entonces no hay una prueba de que realmente se dio esa amonestación. Entonces, la amonestación puede ser escrita desde el principio, pero si se hace una amonestación verbal, muchas veces es un error utilizarla para fundamentar faltas posteriores más gravosas. También no se debe hacer la amonestación verbal ante otros trabajadores de manera ejemplarizante, porque eso afecta lo que es le puede generar a la persona un daño moral, que podría implicar responsabilidades para la parte patronal. También, respecto a la amonestación escrita, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, la fecha de la carta no coincide con la fecha de entrega, no hay una precisión a veces en las fechas de las sanciones que se aplicaron, la fundamentación legal no es la correcta, la redacción de hechos es imprecisa, a veces hasta confusa o contradictoria, y no se logra individualizar la falta. Cuando nosotros hacemos, cualquiera de nosotros cuando hace algo por escrito, lo hace de acuerdo a su percepción y muchas veces esa percepción no es general. Entonces es muy importante cuando se redacta una amonestación escrita, revisarla varias veces, pedir criterios, porque muchas veces no se individualiza cuál fue la falta del trabajador, o si fueron varias faltas anteriores, no se le indica claramente por qué en este momento se le está amonestando, por cuál. La amonestación con apercibimiento. Dice: la conducta que se sanciona bajo el apercibimiento debe referirse a un hecho sancionado con anterioridad de carácter igual. No puede aplicarse sobre faltas distintas a la sancionada, salvo para el caso de un trabajador problemático. Por ejemplo, una persona que está faltando, que tiene problemas de asistencia y resulta que entonces se le apercibe que si sigue faltando, no avisa, no presenta comprobante, etcétera, pues se le va a despedir. Entonces hay que ser congruente en que la falta es la misma por la que se le está apercibiendo, que es una falta de ausencia, salvo que sea un caso de un trabajador problemático en el que ha cometido varias faltas que pueden incluir faltas de respeto, falta de asistencia, etcétera. El apercibimiento no advierte sobre la posibilidad de despido en caso de reincidencia. Entonces, cuando se hace una amonestación de ese tipo, se debe indicar cuál es la sanción máxima que se va a aplicar si la persona sigue reincidiendo en esa falta. Y también, en algunos casos, las amonestaciones con apercibimiento se utilizan de forma generalizada. Es decir, que ante cualquier falta se indica que es bajo apercibimiento. Y no necesariamente, puede ser que una amonestación se haga por escrito, pero no es porque sea una falta grave y no es un apercibimiento en caso de que reitere para despedirlo. También en las suspensiones sin goce de salario, una vez aplicada, no se debe valorar que el expediente del colaborador sufre un borrón y cuenta nueva. O sea, precisamente por eso indicaba la compañera Marjorie que hay que hacer un expediente. Si una persona ha cometido varias faltas, eso va en su expediente y esa suspensión es parte del expediente, parte del expediente administrativo que esa persona tiene. Y también la suspensión sin goce de salario
se aplica inclusive ante causales del artículo 71 y 72, que como nos indicó la compañera Yerlin, me parece, involucra lo que son, ya les digo por acá, las obligaciones de los trabajadores y las prohibiciones a los trabajadores. Entonces, ese tipo de, aquí dice que las obligaciones de los trabajadores son desempeñar el servicio contratado, ejecutar con intensidad, restituir al patrono los materiales no usados y conservarlos en buen estado, observar las buenas costumbres. Entonces, muchas veces se aplica la suspensión sin goce de salario, inclusive dentro de lo que son las obligaciones y las prohibiciones que pueden representar un despido, inclusive sin responsabilidad patronal, en caso de, dependiendo de la falta. ¿Me puede, por favor, pasar la diapositiva? Bueno, vamos a pasar a algo que quisimos también aportarles de casos que parecen sencillos. Dice María, quien es una cocinera en una junta, se ha ausentado varias ocasiones durante el mes de enero del 2021. La junta decide que María sea despedida, tanto por esas ausencias como por otras conductas que ha generado la molestia de sus superiores. No obstante, en el expediente disciplinario de María no constan acciones disciplinarias durante el año 2021. Las ausencias de María fueron los días 1 de enero, 13 de enero y 22 de enero. En principio podríamos decir, bueno, son 3 ausencias en un mes, ya procedería el despido, pero hay que analizar varias cosas. Primero debe verificarse si María posee un fuero de protección. ¿Qué es un fuero de protección? Bueno, una condición que hace que el caso de María sea tratado con más precaución. Por ejemplo, que María tenga una condición de discapacidad, que tenga una condición de embarazo. Entonces, en ese caso, embarazo o lactancia, en ese caso, antes de proceder al despido, pues habría que hacer un procedimiento con el Ministerio de Trabajo. También algo que hay que valorar, es que si una de las ausencias se dio en el día feriado, porque vemos que María faltó el 1 de enero, sí se encuentra documentada la solicitud de prestación del servicio de ese día. O sea, si se le dijo, mire María, necesitamos que usted el 1 de enero se presente por X situación particular, se lo vamos a pagar conforme lo que dice la ley, etcétera, etcétera, y aún así María, conociendo la urgencia que tenía el patrono de presentarse, no se presentó. Entonces eso debe estar documentado antes de proceder al despido, si se quiere. Además, la terminación de la relación de trabajo debe hacer, si la relación de trabajo debe hacer mención de las otras conductas realizadas por María. O sea, es necesario que indiquemos que María ha hecho X cantidad de cosas. Pues no es necesario, ¿verdad? ¿Ayuda esto a dimensionar el daño ocasionado o es un riesgo para la Junta? Pues puede ser un riesgo para la Junta, porque el hecho de que se indique que pasó esto y que pasó el otro, e inclusive no se documentó, no se le llamó la atención, más bien eso puede representar un riesgo para la Junta. Es importante ser puntual y concreto y bien fundamentado. Y depende, también se podría indicar, por ejemplo, que María ha sido hostigada, etcétera, etcétera. Entonces eso puede ser un riesgo para la Junta. Punto 4, pregunta 4 dice, se debió pedir a María que justificara sus ausencias oportunamente. ¿Qué pasaría si al momento de dar la carta de despido María nos indica que en estos días estuvo bajo un tratamiento médico o incapacitada? Bueno, ahí pasamos a lo que es la buena fe en las relaciones laborales. Efectivamente, si un trabajador falta, lo mejor es que el patrono le indique, que le avise, lo aperciba. Bueno, usted faltó estos días, le damos 2 días para que presente el correspondiente comprobante médico si es que estuvo incapacitada, o etcétera, etcétera. Eso, aunque no es indispensable, porque si a María ya se le comunicó claramente que si falta más de 2 veces al mes o ella conoce el código de trabajo o hay un reglamento, etcétera, etcétera, pero el hecho de actuar con buena fe ayuda a que no se enfríen las relaciones o no se agrieten las relaciones laborales,
porque tal vez María tiene una condición especial médica o un cuidado de un familiar o cuestiones que a cualquier persona la afectan emocionalmente, está viviendo una crisis y el hecho de que María se le diga que se le va a despedir y después porque ella justifica no se haga, pues eso definitivamente va a agrietar las relaciones laborales. Por favor, pasa la diapositiva. Bueno, casos que parecen sencillos, pero ahora vamos a otro caso. Ana trabaja sola como cocinera en una escuelita pequeña. Le fue asignado un menú de alimentación por parte de la Junta, mismo que fue elaborado por el Comité de Nutrición de la institución y en concordancia con los lineamientos de PANEA, que ustedes todo eso lo conocen muy bien. Sin embargo, Ana consideró que el menú era muy complicado, por lo que creó su propio menú para el comedor. Pregunta, ¿procede una amonestación por no seguir el menú preestablecido? ¿Y qué tipo de amonestación? Bueno, nosotros consideramos que sí procede una amonestación, porque sabemos que el menú es hecho por medio de una nutricionista con ciertas condiciones y no es como prerrogativa de la trabajadora cambiar el menú antojadizamente. O sea, definitivamente consideramos que sí procede una amonestación y depende de la situación dada, puede ser una amonestación leve, que creemos que podría ser una amonestación leve, pero por ejemplo, si imagínense que Ana cambia el menú y ponga algún ingrediente que genere una alergia o una situación complicada de salud, entonces podría ser que en un dado caso el daño sea tan grave que proceda un despido sin responsabilidad patronal, o tal vez si es reincidente, o que se hizo mucho énfasis en que no usara X ingrediente y ella lo usó. Entonces eso es relativo. Eso es importante, ¿verdad? Por eso se dan los procesos judiciales, porque cuando cada uno tiene su criterio, precisamente el trabajador plantea sus reclamos ante un juez laboral que es el que resuelve. Entonces cada situación es casuística. Dependiendo de muchas cosas, no siempre se puede decir cómo se va a resolver un reclamo judicial o un reclamo de cualquier tipo. Entonces, con respecto a esto, si podría aplicar un despido sin responsabilidad patronal en caso de que simplemente fuera una desobediencia de Ana, pues cabría una carta de una amonestación por una falta leve y en casos pues muy calificados como falta grave. Pasamos la diapositiva, por favor. Bueno, seguimos con estos casos. Ay, María, seguimos con María. Dice que María se ha vuelto a ausentar el 14 y el 15 de febrero. La Junta ya no quiere ni puede darle más oportunidades a María por los inconvenientes que trae para el comedor en el que ella no llegue a trabajar. Solo hay 2 cocineras en el comedor y nos imaginamos lo que eso implica para la persona cada vez que falta María. Así entonces, doña Patricia, presidenta de la Junta, se reúne con la Junta y consideran que deben despedirlas. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿la despedimos o no? También hay un detalle adicional. María vuelve el 16 de febrero y decide cambiar, mejorar el desempeño, ¿verdad? Entonces ahí podríamos pensar que el hecho de que María mejore su desempeño no quiere decir que ya haya cometido las faltas y haya reincidido en esas faltas. Entonces puede proceder el despido sin responsabilidad patronal. También hay que tomar en cuenta que dependiendo de las situaciones que María haya tenido, puede ser que al mejorar su desempeño, porque tal vez fue una situación particular que tuvo, y al mejorar su desempeño, y si es una trabajadora que ha dado un buen rendimiento, pues puede ser que cambiando su desempeño se haga un plan de mejora, como mencionábamos, y que la relación continúe. Pero eso es algo que debe de juzgar su patrono con el expediente y con el resultado de la labor que ella haya tenido. Ahora, bueno, llega diciembre y la Junta ha decidido liquidar a las 3 cocineras que tienen, que ya tienen 5 años en el puesto porque desean nuevos aires en el comedor escolar. Preguntamos, ¿se puede terminar la relación laboral de acuerdo al artículo 85 del Código que indica que por voluntad patronal se puede terminar esta relación pagando todas las prestaciones? O preguntamos, ¿se debe brindar continuidad laboral
de acuerdo a los pronunciamientos del MEP, programas de equidad y la convención colectiva entre Tracome, ANDESEC, etc. Bueno, nosotros consideramos que la potestad de despido del patrono es algo que se ha tratado el Ministerio de resolver, procurando darle la continuidad a las trabajadoras de la cocina, a las cocineras. Por lo tanto, esa decisión de terminar la relación laboral sin que exista una falta grave es una decisión bastante complicada, porque precisamente todas las circulares, las que están vigentes, la del 2019, para el año 2020, etcétera, todas esas circulares van en la línea de darle a las trabajadoras cocineras una estabilidad. Definitivamente las personas necesitamos todos esa estabilidad, y eso es lo que se pretende en el caso de las cocineras. Por lo tanto, consideramos que no, esto de darle nuevos aires en el comedor escolar, si las trabajadoras no han dado un bajo rendimiento, no han cometido faltas graves, pues no es algo que debería, no es una decisión que debería tomarse, enfocando el punto desde la estabilidad de la trabajadora. Ya es diferente si la trabajadora se quiere ir y ya el patrono y el trabajador conversan en ese punto. Bueno, otro caso. Por favor, pasamos la diapositiva. Juana labora para una junta en una escuela que se encuentra a 3 kilómetros del principal centro poblacional. Entra a las 6 a.m. y sale a las 2. Hay transporte público cada hora. Juana acude al servicio de emergencias de la caja el día 14 de febrero del 2021. Luego de la valoración médica no la incapacitan y le dan un comprobante de asistencia que indica que estuvo en el centro médico desde las 7 hasta las 8:30. Juana, quien además no asistió el 14 de febrero a laborar, para lo cual no tiene justificación, estamos en el 14, ¿verdad? No asistió el día anterior, se presenta el día 16, porque el 15 de este mes era su día de descanso. Ante su cuestionamiento de la ausencia, ¿verdad? Ella indica que no vino a trabajar porque se fue a su casa, para la casa, porque se sentía aún mal de salud. Bueno, pasamos por favor la diapositiva. ¿Podemos despedirla? ¿Sí o no? Bueno, hay aspectos que hay que analizar. Como todo en la vida, las decisiones tienen que ser lo más fundamentadas posibles. ¿Qué aspectos debemos analizar? Bueno, el tiempo de la cita, el tiempo que hubo cita, la posibilidad de trasladarse al centro de trabajo, que tal vez no había un retén, lo que fuera. Si tenía un permiso del superior después de la cita médica, de irse a su casa. Análisis de las ausencias. Bueno, sabemos que hay doctores que a veces no incapacitan, aunque la persona se sienta muy mal, dependiendo de la enfermedad que tenga. Si hay un fuero, digamos que la proteja por alguna cosa, los pactos colectivos que se tengan en la empresa, si es una doble sanción, porque ya tal vez se le había percibido de ese tipo de situación, y también la modalidad de contrato y la modalidad de pago. Entonces, con esto queremos indicarles que los casos no siempre se analizan desde el punto de vista de mío propio, personal, sino que hay que tratar de ver todas las aristas de una situación para tomar una mejor decisión. Hay otro caso que tenemos aquí, creo que ya es el último, tal vez si me pasa la diapositiva. Dice, Evelyn, cocinera de una junta, ha tenido problemas con el director de la institución. Le ha dado algunas recomendaciones para mejorar el desarrollo de sus labores en el comedor, pero ella, de manera grosera, le contesta que no es su jefe y no tiene por qué darle indicaciones de cómo hacer su trabajo. La junta puede amonestar a Evelyn por falta de respeto al director, aunque no sea su jefe inmediato. ¿Sí o no? Justifiquemos la respuesta. Bueno, nosotros consideramos que sí puede amonestar a Evelyn, aunque no sea su jefe inmediato, porque definitivamente es un asunto de coordinación. Se sabe que el director es el que está en el centro educativo permanentemente, por lo tanto es una persona muy importante en lo que es la coordinación de las labores y como tal pues merece todo el respeto.
Entonces, aunque no sea propiamente la persona que pague el salario de Evelyn, se requiere una coordinación y un respeto, máxime que el director pues es el responsable de la institución y tiene que ver que las pautas se cumplan y de la mejor manera. Entonces, consideramos que sí, se puede sancionar a Evelyn por la falta de respeto al director. Bueno, recomendaciones finales para ejecutar correctamente el poder disciplinario. Bueno, buenas prácticas, manejo ordenado de expedientes personales, documentar toda la acción disciplinaria que se haga, ajustar el poder disciplinario a límites y a plazos. Eso es muy importante, no excederse y no dejar de ser concretos, que haya un fundamento jurídico, analizar caso por caso, dependiendo de cada persona, se puede dar un camino u otro, redactar con cuidado las cartas de despido y amonestación, hacerlo de una forma objetiva. Bueno, las malas prácticas que debemos de evitar es el uso de amonestaciones verbales, el mal uso de apercibimiento y suspensión sin goce de salario. Como se indicó antes, las guías disciplinarias que impiden el análisis particular de cada caso, debe haber una holgura para analizar cada caso, que no hay un fundamento jurídico en las acciones disciplinarias. Se entiende que no todas las personas tienen un manejo jurídico, pero sí el código pues da una guía para lo que son las acciones disciplinarias y que no se atiendan los plazos de prescripción. Para aplicar una falta, esta tiene que haber sido cometida o que se haya descubierto con un mes de anticipación, no más. Entonces, que hay que siempre velar por los plazos de prescripción. Bueno, muchas gracias. Esta es mi participación. Muchas gracias por la atención y pasaríamos entonces a las preguntas. Sí, claro, el apercibimiento tiene que ser por escrito. Es la única forma que tiene el patrono para documentar que se le está llamando la atención al trabajador. Si no está este apercibimiento por escrito, posteriormente no podría alegársele al trabajador que se le va a despedir porque se le dijo que no hiciera esa falta y la volvió a cometer. Recordemos que la carga de la prueba ante el despido le corresponde al patrón. De esta manera, el apercibimiento tiene que ser por escrito. Okay. Y tiene que decir así, apercibimiento. Se le apercibe por una única vez de que no puede cometer esto. La licenciada Elizabeth sí explicó concretamente que lo ideal sería tener un reglamento específico para juntas de educación. A nivel del Ministerio de Educación, se regula básicamente por las relaciones que unen a las trabajadoras con esta institución y también el Código de Trabajo específicamente. Entonces, la ley especial que tenemos, el Código de Trabajo. A nivel del Ministerio de Educación, que yo sepa, no existe ningún reglamento específico para cocineras del MEP, y a nivel de juntas de educación pueden seguir esa colaboración directa con el Ministerio de Trabajo para crear su propio reglamento, que inclusive puede ser hasta institucional. O sea, cada escuela puede tenerlo bien ordenado, reglamentado y especificado. Ya es un tema meramente presupuestario, ¿verdad? Y ese presupuesto depende de la matrícula de cada institución. Puede ser que hoy tengamos 5 cocineras porque la matrícula de ese centro educativo requiera el servicio de 5 cocineras, digamos que contratadas por la Junta, pero que por A o por B o C motivos esa matrícula disminuyó de tal manera que solo necesiten 2. Evidentemente, ahí no se le puede dar continuidad laboral a las cocineras y es necesario pues romper la relación laboral con responsabilidad patronal porque no es una causa atribuible a la persona trabajadora. Entonces, no es que sean inamovibles, ¿verdad? Tampoco. Sí, lo que se espera es que haya estabilidad y lo que ha hecho el MEP, lo que han hecho los sindicatos, en este caso, bueno, ANDE, SEXI, Tracome y pues los mismos trabajadores es crear un ambiente o crear relaciones que beneficien a las trabajadoras en ese sentido. Pero si por un tema presupuestario no es posible, pues hay que romper la relación laboral y ya un tema de mantener a cuál cocinera se va a mantener, pues tienen que analizarse muchos factores, inclusive la antigüedad laboral. Bueno, es que de acuerdo a lo que se habló, todo tiene que estar documentado y tiene que haber un expediente.
hablamos que si es que la cocinera, pues, Sí, quejas secretariales. si hay quejas, pues tiene, el patrón tiene que atender, sí, tiene la carga de la fiscalización y velar cómo es que se está llevando a cabo la relación laboral. Y el patrón tiene que ver qué es lo que está pasando y promover siempre la estabilidad, perdón, de la trabajadora. Es decir, la trabajadora no acata no acata las normas, no acata las llamadas de atención y continúa en su forma sin querer cambiar aquellas actitudes que le están llevando a una mala relación laboral, pues el patrón podría eventualmente despedir a esta trabajadora, pero recordemos, la carga de la prueba le corresponde al patrón. Es el patrón el que tiene que llevar bien documentado todo lo que las llamadas de atención, todas las amonestaciones escritas que se le han hecho, todo debidamente documentado. Sí, incluso también, bueno, todos los que estamos en la función pública, ¿verdad? Y aunque la cocinera contratada por la Junta de Educación específicamente no sea un funcionario público como tal, ¿verdad? Pero sí hay cierta estabilidad que se le ha otorgado. Imagínese que alguien venga y te ponga una queja en contra de una persona, de un trabajador, y no haya fundamento alguno. ¿Cómo yo le voy a aplicar una sanción como el despido, que es la sanción más gravosa que establece el Código de Trabajo, perjudicando a ese trabajador si no hay ninguna causal objetiva para que me cesen ese contrato? Entonces, siempre la Junta de Educación tiene que atender. Si hay quejas, bueno, las quejas no nacen de la nada, tienen alguna razón, algún motivo, alguna circunstancia. Entonces, en ese sentido, si haciendo esa verificación y esa investigación la Junta determina que efectivamente hay razón en las quejas de sus padres de familia, puede establecerse el plan de recomendación y no hay un cambio en esa trabajadora, pues podría despedirse sin responsabilidad patronal, pero si no hay motivos, si no hay argumentos para la inconformidad, no podría aplicarse la sanción de esa manera. O podría aplicarse con responsabilidad patronal, ya eso sería un acuerdo inclusive con la misma cocinera también. Es importante que tomen en cuenta que cualquier variación que se haga en un contrato de trabajo, las condiciones esenciales de en el momento que sean modificadas, es importante, como ella misma lo indicaba, finalizar ese contrato cancelándole toda la liquidación que le corresponde a la trabajadora, y si la trabajadora está de acuerdo en continuar sus labores con las nuevas condiciones que le van a imponer, pues entonces ahí continuar un nuevo contrato, ¿verdad? Pero ese es el proceder cuando se haga un cambio en las condiciones esenciales del contrato que ya exista. Bueno, no se puede esperar que en un contrato esté todo especificado. Por ejemplo, en un dado caso que usted elabore en algún lado y resulta que por A o por B no hay una persona que ayude con la limpieza, creo que todos lo haríamos. Entonces, no podemos indicar siempre que todas las labores que vamos a hacer están en un contrato. Lo que pasa es que ya habría que ver si eso es reiterativo, si no obedece a una emergencia, porque puede hacer, ese es el inconveniente a veces de los contratos, porque se firma, yo llego hasta aquí, de ahí no puedo pasar. Entonces, si fuera necesario una emergencia, creo que la trabajadora lo podría hacer. Lo complicado es que si se pone a hacer cosas que requieren más capacidad, más herramientas que la persona no maneja, entonces eso sí está complicado, pero aplicando lo que es la comunicación, la necesidad, inclusive puede que la cocinera o la persona, la trabajadora, cualquiera de nosotros como trabajador, tenga que hacer cosas esporádicamente diferentes a la razón esencial por la que se nos contrató. Como le digo, todo esto es casuístico. Habría que analizar, mira, cada situación por separado. Estamos dando criterios generales. Pero, como decía la compañera Marjorie, nosotros como representamos a los trabajadores, ¿verdad? Somos el patrocinio legal. Muchas veces el trabajador viene y pide acceso a la justicia para que un juez determine si tiene ese derecho. Entonces, cada caso es diferente, pero este es un criterio general que estamos brindando. Podrían dirigirse directamente al Ministerio de Trabajo. Lo que pasa es que nosotros como abogados de asistencia social estamos únicamente para dar asesoría a la parte trabajadora.
Entonces estamos imposibilitados para dar asesoría patronal, pero el Ministerio de Trabajo sí, ellos tienen todas las herramientas para poder acceder a dar información tanto al patrón como al trabajador. Pueden acudir directamente al Ministerio de Trabajo. Yo tengo los números de teléfono aquí. Si gusta se los doy. 7126-4194. 6041-9141 y 2710-6325 los lunes. Y eso es una costumbre que se ha traído en el Ministerio de Educación, como adelantos de liquidación. Buena o mala costumbre, bueno, a la mayoría de trabajadores les beneficia en el tanto que les ingresa un dinero, pues evidentemente a final de año, y que por A o por B, una trabajadora, por ejemplo, que tenga 5 o 6 años, se le ha venido haciendo esos adelantos de liquidación y que en el 6º año cometa una falta muy grave y sea despedida así, ya más bien la Junta le pagó un dinero que pudo haber perdido. El tema de la continuidad laboral ya es otro. Sí, justamente eso es lo que se ha venido tratando de fortalecer con respecto a las cocineras al brindarles esa estabilidad en el empleo. Se puede hacer un adendum al contrato explicando en qué consiste el cambio. En cuanto al riesgo del trabajo, pues el patrón siempre tiene que cubrir con las pólizas del INSS al trabajador cuando se accidente, sea la labor que esté haciendo. A veces, por mala práctica, ¿verdad? Se envía al trabajador a hacer algo distinto, pero si ese trabajador no hace en función de lo que su patrono le ordena y le dice, y es en esa relación de subordinación laboral, en ese su deber de obediencia, pues por supuesto que lo cubre la póliza de riesgos de trabajo. Distinto es que el riesgo suceda por una cuestión de dolo. De dolo significa que el trabajador realiza una acción con el ánimo de causar aquel accidente como tal, ¿verdad? Y ahí podrían analizarse otras situaciones para no otorgar ese aviso de accidente al INSS. Pero si es bajo ese poder de mando que tiene el patrón, aunque haya sido en una labor distinta, pues por supuesto que la póliza de trabajo cubre. Y hasta acá llega el material preparado para todos ustedes, esperando que sea de mucho provecho en el quehacer de sus funciones como patronos y trabajadores. Agradecer también a las colaboradoras del Poder Judicial que nos brindaron este espacio tan importante para todos nosotros, y agradecer a todos los participantes que pudieron estar presentes en esta sesión. Por lo tanto, muchas gracias a todos.